Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre qué es el trading. Comencemos. Cuando queremos abordar un tema, una forma de analizarlo es a través del significado de la palabra. La palabra trading es un anglicismo, como muchos otros, ya que es una palabra que procede de la lengua inglesa, y se utiliza en español. El significado en español es comercio. Pero cuando queremos puntualizar más el significado en función de un contexto, como en las finanzas, podemos decir que el trading es una actividad basada en la compra y venta de activos financieros, con el fin de obtener una rentabilidad o beneficio. Pero una duda que a veces se presenta, es qué diferencia tiene esta palabra que significa comercio, con la palabra inversión. La inversión, o el acto de invertir, se refiere a comprar un activo, para obtener un rédito con ello, es decir, una rentabilidad. En el caso de las inversiones financieras, esto está referido a activos financieros. Pero entonces, a primera vista parecen términos similares, pero, en general, en el ámbito financiero, el trading se relaciona con el corto y mediano plazo, y con una actividad meramente especulativa a través de los mercados financieros. Esto conlleva un mayor número de entradas y salidas de ese activo, dependiendo de cuál corto es el plazo de operación. En el caso de la inversión, se considera que el activo que genera rentabilidad está colocado a largo plazo. También una definición que no suele ser muy exacta, es qué tipos de plazo existen en el trading y las inversiones. En general se considera el corto y plazo, entre menor a un año, mediano plazo mayor de un año y hasta 3, y el largo plazo mayor a 3 años. También se puede encontrar esta definición, pero en vez de 3 años, el mediano plazo comienza en 5. Pero es también importante tener en cuenta que, según mi opinión, el corto plazo se subdivide a su vez en diversos plazos más pequeños, y que el conocimiento de estos plazos nos permite definir los distintos tipos de trading. Para definir los tipos de trading, uno puede encontrar varias clasificaciones, pero yo daré las principales. Estas son: Day Trading. El day trading consiste en abrir una posición y cerrarla el mismo día. Exige una mayor conexión con la pantalla, es decir, que hay que estar más pendiente de la pantalla que un trader de un plazo mayor. Scalping. La palabra inglesa scalper significa en español, especulador. Esta última, no está reservada solamente al scalper como estilo de trading, sino como vimos anteriormente un trader, es también, un especulador. Pero, la característica de este tipo de traders, es que operan en plazos muy cortos, minutos o segundos, y requieren de una dependencia muy grande del monitor, para analizar sus operaciones, incluso mayor que en el caso del day trading. Swing trading. Para este caso los periodos que se suelen tomar en cuenta para operar suelen estar en el marco de los días o las semanas. Es un estilo algo más relajado donde no es necesario estar tan pendiente de la pantalla todo el tiempo. Estas, entiendo que son las principales características o formas de operar en el trading. Existen sin embargo otras, como por ejemplo aquellas personas que operan con noticias, es decir que esperan la aparición de algún tipo de noticia para operar en función de ellas. También podríamos considerar otra forma de hacer trading que es a través del largo plazo. En este caso, como hemos hablado anteriormente, podríamos considerarlo como un inversor a largo plazo. Para este último caso es importante mencionar que este tipo de inversores generalmente se valen de lo que se llama análisis fundamental para realizar sus operaciones, término que luego vamos a explicar, al igual que el término análisis técnico que también será objeto de estudio en los próximos materiales que elabore. Sin embargo, aunque este tipo de inversores utiliza el análisis fundamental prioritariamente, eso no significa que no utilice el análisis técnico, ya que este último es muy útil para considerar los momentos de entrada en los activos financieros, tanto así como los momentos de salida. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día.